A veces, basta un instante para que dos vidas cambien para siempre. Una ciudad mágica, un encuentro inesperado y un lazo que ninguno de los dos pudo prever. Pero, ¿qué ocurre cuando el destino decide intervenir? Esta es una historia sobre el amor, los recuerdos perdidos y el valor de luchar por aquello que el corazón se niega a olvidar. Prepárate para sumergirte en un viaje emocionante, donde lo improbable se vuelve posible, y donde el verdadero amor desafía incluso al tiempo. El sol de Florencia caía sobre los edificios antiguos, dotándolos de un resplandor dorado que parecía sacado de un sueño. Sofía Martínez ajustó sus gafas de sol mientras contemplaba la fila interminable frente a la heladería más famosa de la ciudad. Su cabello rojizo, recogido en una coleta descuidada, brillaba bajo la luz del mediodía italiano. «Solo un día más y luego a casa», murmuró para sí misma, saboreando anticipadamente el helado que tanto le habían recomendado. La joven de 27 años había ahorrado durante 2 años para este viaje. Como traductora literaria, Italia siempre había sido su sueño, un escape temporal de la soledad que la acompañaba desde que perdió a sus padres. Solo tenía a Isabela, su mejor amiga, quien había insistido en que hiciera este viaje sola. «Necesitas aventuras, Sofía», le había dicho, «algo más que libros y palabras ajenas». La fila avanzaba con dolorosa lentitud cuando sintió una presencia a su lado. Un hombre alto se colocó junto a ella, ignorando completamente la larga fila que se extendía detrás. Sofía lo observó de reojo. Traje a medida, reloj que probablemente costaba más que todos sus ahorros, y una actitud que gritaba privilegio. Por un instante dudó. Confrontar a desconocidos no era su fuerte, pero la injusticia le resultaba insoportable. Con un suspiro se armó de valor y dio un ligero toque en el hombro del hombre. «Disculpe», dijo en un italiano vacilante. «La fila está allí atrás». Cuando él se giró, Sofía sintió como si el tiempo se detuviera. Ojos azules, intensos como el Mediterráneo, la miraron con sorpresa. Una barba de 3 días perfilaba una mandíbula fuerte, y su sonrisa, que apareció lentamente, tenía algo magnético. Él la observó fijamente, como si de pronto todo a su alrededor hubiera desaparecido. «Perdona», respondió en un perfecto español que la tomó por sorpresa. «No me di cuenta». Su voz era grave, con un leve acento americano. Sofía tragó saliva, repentinamente consciente de sus mejillas sonrojadas. «Saldré de la fila con una condición», continuó él, sin dejar de mirarla. «Tu número de teléfono». Sofía parpadeó, desconcertada por su audacia. Una parte de ella quería reír ante lo absurdo de la situación, mientras otra se sentía extrañamente halagada. «Lo siento, pero no doy mi número a desconocidos», respondió con una pequeña sonrisa, sorprendiéndose a sí misma por su firmeza. En lugar de ofenderse, el hombre amplió su sonrisa. Arthur Lancaster se presentó extendiendo su mano. «Ahora ya no somos desconocidos. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti». A pesar de sí misma, Sofía no pudo evitar sonreír. Había algo en él, una mezcla de confianza y carisma que resultaba difícil de ignorar. «Sofía Martínez», respondió estrechando brevemente su mano. «Bien, Sofía Martínez. ¿Qué te parece si pido por los dos y luego damos un paseo? Conozco Florencia mejor que los guías turísticos». Ella debería haber dicho que no. Lo sabía. Los hombres como él, poderosos y seguros de sí mismos, pertenecían a un mundo diferente al suyo. Pero había algo en sus ojos, una chispa de genuino interés que la hizo dudar. «Un helado», concedió finalmente. «Solo un helado». Arthur sonrió como si acabara de ganar un premio, y por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió una emoción que creía olvidada. Anticipación. Lo que debía ser solo un helado se convirtió en un paseo por el Ponte Vecchio, luego un recorrido por las calles menos turísticas, y finalmente una cena en un pequeño restaurante escondido donde el dueño lo saludó como a un viejo amigo. Bajo el cielo estrellado de Florencia, mientras Arthur le contaba historias de sus viajes y ella compartía su pasión por los libros, Sofía sintió que algo se agitaba en su interior.
algo nuevo y aterrador, algo que no estaba segura de poder controlar. La mañana llegó con la suavidad de un suspiro. Sofía despertó en su modesta habitación de hotel, sobresaltada por el sonido de su teléfono. Un mensaje de un número desconocido iluminaba la pantalla. Buenos días, traductora de libros ajenos. ¿Lista para escribir tu propia historia hoy? Estaré abajo en media hora. Arthur. Una sonrisa involuntaria se dibujó en sus labios. La noche anterior, tras horas de conversación, él la había acompañado hasta el hotel. Contra todo pronóstico y sus propias reglas, Sofía le había dado su número, convencida de que nunca lo usaría. Los hombres como Arthur Lancaster no volvían a llamar a mujeres como ella. Se acercó a la ventana y contempló Florencia despertando bajo el sol naciente. La ciudad parecía diferente hoy, como si durante la noche hubiera cambiado su esencia. O quizás era ella quien había cambiado. Media hora después, Arthur esperaba en el vestíbulo, vestido con ropa casual que aún así gritaba exclusividad. Al verla, sus ojos se iluminaron de una manera que hizo que el corazón de Sofía diera un vuelco. «Pensé que no vendrías», confesó él, con una vulnerabilidad que contrastaba con su apariencia de hombre poderoso. «Yo también», respondió ella con honestidad. Arthur la llevó en un convertible alquilado hacia las colinas toscanas. El viento jugaba con el cabello cobrizo de Sofía, mientras el paisaje se desplegaba ante ellos como una pintura viviente. Viñedos interminables, olivos centenarios y ocasionales casas de piedra salpicaban el horizonte. En una pequeña villa perdida entre cipreses, almorzaron bajo una pérgola cubierta de glicinas. Arthur le contó sobre su infancia en Nueva York, los pesos y expectativas de pertenecer a una familia poderosa, las decisiones que nunca fueron realmente suyas. «A veces siento que toda mi vida ha sido un guión escrito por alguien más», confesó, sus dedos jugando distraídamente con la mano de Sofía sobre la mesa. Hasta hoy. Sofía, por su parte, le habló de los libros que habían sido su refugio cuando perdió a sus padres, de cómo las palabras de otros se convirtieron en su salvación y, eventualmente, en su profesión. Las historias me dieron un lugar donde pertenecer cuando no pertenecía a ninguna parte, explicó ella, mientras sus palabras se entrelazaban con el aroma del vino y el calor del atardecer. Algo invisible pero tangible crecía entre ellos. Una conexión que trascendía la lógica y el tiempo. A media tarde, visitaron un pequeño lago escondido que, según Arthur, era el secreto mejor guardado de la Toscana. Bajo la sombra de un sauce centenario, él le preguntó por qué nunca había amado. «No es que no quisiera», respondió Sofía, su mirada perdida en el agua cristalina. «Es que nunca encontré a alguien que me hiciera sentir real». Arthur se acercó, sus ojos azules intensos y vulnerables. «¿Y ahora te sientes real?» En lugar de responder, Sofía hizo algo que jamás habría imaginado. Se inclinó y lo besó. Un beso tímido al principio, que Arthur profundizó con una urgencia que hablaba de años de espera sin saberlo. Al apartarse, ambos se miraron con una mezcla de asombro y reconocimiento, como si acabaran de descubrir algo que siempre habían sabido. «Nunca he sentido esto por nadie», susurró Arthur, apartándole un mechón de cabello del rostro. «Es como si te conociera desde siempre». El atardecer los encontró contemplando las estrellas desde la terraza de su hotel. Sus miradas se cruzaron, cargadas de una intensidad que palabras no podían expresar. Arthur tomó su mano con delicadeza, y ese simple gesto transmitió más que 1000 caricias. «Nunca he sentido esta conexión con nadie», confesó ella en un susurro, sus mejillas teñidas de un suave rubor. Los ojos de Arthur buscaron los suyos, transmitiendo una ternura que contrastaba con su habitual imponencia. «Podemos tomar todo el tiempo del mundo», ofreció él con sinceridad. Pero algo en el corazón de Sofía había tomado una decisión. Con una mirada, le dijo todo lo que necesitaba saber. La puerta de la habitación se cerró tras ellos. Lo que ocurrió después quedó guardado en la intimidad de sus corazones, un momento sagrado de entrega y descubrimiento. En esa noche estrellada de Florencia, dos almas que habían vagado solitarias encontraron, finalmente, su hogar en el otro. Horas después, mientras yacían entrelazados, la realidad comenzó a filtrarse en su burbuja.
El teléfono de Arthur sonó con insistencia. «Tengo que volver a Nueva York mañana», anunció él, su voz teñida de pesar. «Asuntos de la empresa que no puedo posponer». El corazón de Sofía se contrajo. Por supuesto, esto no podía durar. Pertenecían a mundos diferentes. Como si leyera sus pensamientos, Arthur tomó su rostro entre sus manos. «Esto no es un adiós», prometió con fiereza. «Te encontraré de nuevo. Esto es solo el comienzo de nuestra historia». Y aunque una parte de Sofía quería protegerse, algo en los ojos de Arthur le hizo creer. Por primera vez desde que perdió a sus padres, se permitió esperar un futuro junto a alguien más, sin saber que el destino tenía otros planes para ellos. El aeropuerto John F. Kennedy bullía de actividad cuando el jet privado de Arthur Lancaster aterrizó. A pesar del cansancio del vuelo transatlántico, una sonrisa persistía en sus labios. Durante las últimas horas, su mente no había dejado de revivir cada momento junto a Sofía, cada palabra, cada mirada. «Pareces diferente», comentó su asistente al recibirlo. «¿Tan buena fue la reunión en Italia?» Arthur apenas respondió, limitándose a un gesto vago. Lo que había vivido en Florencia era suyo, un tesoro que aún no estaba listo para compartir. Mientras recogía su equipaje, sacó el teléfono para enviarle un mensaje a Sofía. Necesitaba que supiera que había llegado bien, que ya la extrañaba, que contaba los días para volver a verla. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Al salir de la terminal, distraído por la composición del mensaje, no notó el automóvil que se acercaba a excesiva velocidad. Lo siguiente que supo fue el chirrido de neumáticos, un golpe violento y después oscuridad. En Madrid, Sofía miraba por la ventana de su pequeño apartamento. Habían pasado 3 días desde que Arthur partió de Florencia, 3 días sin noticias suyas. El teléfono que sostenía entre sus manos permanecía obstinadamente silencioso. Quizás fue solo una aventura para él, sugirió Isabela, sentada en el sofá con una taza de té. Los hombres como él. No, la interrumpió Sofía con una firmeza que sorprendió a ambas. No es eso. Lo vi en sus ojos, Isa. Lo que vivimos fue real. Isabela suspiró, preocupada por su amiga. Desde que la conocía, nunca la había visto tan afectada por alguien. Entonces, ¿por qué no llama? Sofía regresó a sus traducciones, intentando concentrarse, pero las palabras se mezclaban frente a sus ojos. Cada vibración del teléfono hacía que su corazón saltara, solo para caer nuevamente al comprobar que no era él. Una semana se convirtió en 2, y luego en un mes. La esperanza de Sofía comenzaba a desvanecerse, aunque se negaba a admitirlo. Había buscado información sobre Arthur Lancaster en Internet, descubriendo que era verdaderamente quien decía ser, el CEO de Lancaster International, una de las mayores corporaciones multinacionales del mundo. Lo que no encontró fue explicación alguna para su silencio. En la habitación de hospital, Arthur abría los ojos lentamente. La luz le resultaba dolorosa, y un pitido constante provenía de las máquinas que lo rodeaban. Formas borrosas se movían alrededor, voces distantes discutían su estado. «¿Dónde estoy?», preguntó, su voz ronca por la falta de uso. Una enfermera se acercó rápidamente. «En el hospital, señor Lancaster. Ha tenido un accidente». Fragmentos de recuerdos aparecían y desaparecían. El aeropuerto, un coche, dolor. «¿Cuánto tiempo he estado aquí?» «1 semana, señor. Estuvo en coma». Arthur intentó incorporarse, pero una punzada de dolor lo detuvo. Mientras la enfermera ajustaba su almohada, otras personas entraron en la habitación. Médicos y luego su madre, Eleanor Lancaster, con el rostro marcado por la preocupación y el alivio. «Mi querido hijo», susurró, tomando su mano. «Pensamos que te perdíamos». El médico principal se acercó, realizando varias pruebas mientras explicaba la situación. Conmoción cerebral severa, fracturas múltiples, contusiones internas. Arthur escuchaba a medias, frustrado por los vacíos en su memoria. «¿Recuerda qué estaba haciendo antes del accidente?», preguntó el neurólogo. Arthur frunció el ceño, concentrándose. «Estaba en Roma». «No, en Milán, por negocios». El médico intercambió una mirada con Eleanor. «¿Y antes de eso?». La frustración de Arthur creció ante la nebulosa que parecía envolver los últimos meses de su vida.
Recordaba reuniones en la oficina, una discusión con su padre sobre la expansión europea, reservaciones de viaje. Todo es confuso, admitió finalmente. Es normal, aseguró el médico. Con traumatismos como el suyo puede haber pérdida de memoria reciente. En la mayoría de los casos regresa gradualmente. Pero mientras los días pasaban, la memoria de Arthur no mejoraba. Podía recordar perfectamente eventos de años atrás, pero los últimos 6 meses permanecían en una bruma impenetrable. Su teléfono personal se había destruido en el accidente, y cuando le entregaron uno nuevo, no reconoció varios contactos recientes. Entre ellos uno guardado simplemente como Sofía F. 2 meses después de su regreso a Madrid, Sofía se sentía más cansada de lo normal. Lo atribuyó inicialmente al estrés, a las noches en vela pensando en Arthur. Pero cuando las náuseas matutinas comenzaron, un presentimiento inquietante se instaló en su pecho. Isabela la acompañó a la farmacia, esperando fuera del baño, mientras Sofía realizaba la prueba. El tiempo pareció detenerse mientras ambas miraban fijamente el pequeño dispositivo. 2 líneas. Positivo. Estoy embarazada, murmuró Sofía, las palabras sonando irreales en sus labios. Isabela la abrazó en silencio, ofreciendo su apoyo sin palabras. Cuando finalmente se separaron, la determinación brillaba en los ojos de Sofía. Voy a encontrarlo, declaró. Tengo que decírselo. ¿Y si no responde como esperas?, preguntó Isabela, su preocupación evidente. Han pasado meses, Sofía. Si quisiera contactarte. No lo entiendes, interrumpió Sofía. Lo que compartimos merece saber que va a ser padre. Después, sea cual sea su reacción, decidiré qué hacer. Aquella noche, mientras acariciaba su vientre a un plano, Sofía tomó una decisión. Con el apellido Lancaster y la información que había encontrado en Internet, sabía dónde encontrarlo. Solo necesitaba reunir el valor y los recursos para viajar a Nueva York. Te encontraré, susurró a la oscuridad, sin saber que al otro lado del océano, Arthur luchaba con fantasmas de memorias que no podía recuperar, perseguido por la sensación de haber perdido algo invaluable sin siquiera saber qué era. Los preparativos para el viaje a Nueva York consumieron las siguientes semanas de Sofía. Cada detalle requería planificación, solicitar un permiso en su trabajo, juntar sus ahorros, conseguir visa, buscar un alojamiento económico. Todo mientras la realidad de su embarazo comenzaba a manifestarse en pequeños cambios en su cuerpo y en su vida. «Ven conmigo», le pidió a Isabela una noche, mientras revisaban opciones de hospedaje en la computadora. «No puedo hacer esto sola». Isabela la miró con preocupación. Como única figura familiar que le quedaba a Sofía, sentía la responsabilidad de protegerla. «Sabes que sí», respondió finalmente. «Pero prométeme algo. Si ese hombre te rechaza, volveremos a Madrid inmediatamente. No te quedarás allí sufriendo». Sofía asintió, aunque en su corazón albergaba la esperanza de que Arthur fuera el mismo hombre del que se había enamorado en Florencia. Mientras tanto, en Nueva York, Arthur Lancaster había regresado a su oficina en el imponente edificio de Lancaster International. A simple vista, todo parecía normal. El CEO había vuelto a tomar las riendas de su imperio tras una breve ausencia. Pero quienes lo conocían bien notaban los cambios. «Te ves inquieto», comentó su mejor amigo y director financiero de la empresa, Liam Beaumont, mientras compartían un whisky en la oficina de Arthur, después de una larga jornada. Arthur contempló el ámbar líquido en su vaso, buscando las palabras adecuadas. «Es como si hubiera perdido algo importante, pero no puedo recordar qué», confesó. «Los médicos dicen que la memoria probablemente volverá, pero ha pasado más de un mes y sigo teniendo estos vacíos». Liam lo observaba con atención. Había conocido a Arthur desde la universidad y nunca lo había visto tan descentrado. ¿Has intentado rehacer tus pasos, revisar tu agenda, tus correos? Arthur asintió. Todo parece en orden. La expansión europea, las reuniones en Italia, los contratos, todo está documentado. Pero siento que hay algo personal, algo que no estaría en ningún informe corporativo. En ese momento, su asistente llamó a la puerta, interrumpiendo la conversación para informarle que su madre había llegado para la cena
que tenían programada. Arthur suspiró, guardando sus preocupaciones para otro momento. El vuelo a Nueva York fue turbulento, pero las mayores tormentas ocurrían dentro de Sofía. A medida que el avión se acercaba a su destino, las dudas crecían. ¿Y si Arthur la rechazaba? ¿Y si había malinterpretado todo lo ocurrido en Florencia? Respira, le recordó Isabela, apretando su mano. Paso a paso. Desde la ventanilla, los rascacielos de Manhattan comenzaron a dibujarse en el horizonte, intimidantes y majestuosos. En algún lugar entre esas imponentes estructuras estaba Arthur, ajeno a la existencia de la vida que crecía dentro de ella. El pequeño hotel que habían reservado en Queens era modesto, pero limpio. Tras dejar sus maletas, Sofía sacó la carpeta donde había guardado toda la información sobre Lancaster International, dirección, horarios, incluso un artículo reciente que mencionaba el accidente de Arthur, aunque sin entrar en detalles sobre su pérdida de memoria. «Mañana iré a primera hora», anunció su determinación renovada tras el descanso. «Cuanto antes lo enfrente, mejor». Isabela asintió, ocultando su aprensión. Si algo había aprendido sobre su amiga en todos estos años, era que bajo su apariencia delicada se escondía una voluntad de hierro. Esa noche, mientras Isabela dormía, Sofía escribió en su diario, intentando organizar sus pensamientos. ¿Qué le diría exactamente? ¿Cómo explicar todo lo que había sentido, lo que seguía sintiendo? Y sobre todo, ¿cómo anunciarle que sería padre? Las palabras fluían en el papel, algunas tachadas, otras subrayadas, un caos que reflejaba su estado emocional. Finalmente, exhausta, cerró el cuaderno. Algunas cosas no podían planearse. Por la mañana, Eleanor Lancaster llegó inesperadamente al ático de su hijo. A sus 60 años, seguía siendo una mujer hermosa y elegante, cuya presencia imponía respeto instantáneo. «No esperaba verte hoy, madre», saludó Arthur, terminando de anudarse la corbata frente al espejo. «Quería ver cómo estabas», respondió ella, estudiándolo con atención. «Tu padre está preocupado. Dice que pareces distante en las reuniones». Arthur reprimió un suspiro. Desde el accidente, la preocupación de sus padres se había vuelto asfixiante. «Estoy bien, solo necesito tiempo». Eleanor se acercó, ajustando el nudo de su corbata con un gesto maternal que contrastaba con su habitual formalidad. «Los Lancaster no muestran debilidad», dijo suavemente. «Tu padre construyó este imperio con determinación y claridad. Ahora depende de ti». Arthur asintió mecánicamente, un eco de las innumerables veces que había escuchado versiones de ese mismo discurso. La responsabilidad, el legado, el apellido. A veces se preguntaba si existía algo más allá de esas paredes doradas. «No olvides la cena benéfica del viernes», añadió Eleanor dirigiéndose a la puerta. «La familia Thompson estará allí. Su hija Victoria ha preguntado por ti». La insinuación era clara. Victoria Thompson, hija de uno de los mayores accionistas de la empresa, representaba la alianza perfecta a ojos de sus padres. Arthur simplemente asintió, sin energía para discutir. Mientras su chofer lo llevaba al edificio de Lancaster International, su mente vagaba. El médico había sugerido que estímulos familiares podrían ayudar a recuperar sus recuerdos perdidos. Quizás debería visitar Italia nuevamente, rehacer sus pasos. Sassen Marvin Causa. El imponente rascacielos de Lancaster International se alzaba hacia el cielo como un monumento al poder. Sofía, parada en la acera de enfrente, sentía que se empequeñecía ante su majestuosidad. Durante un momento consideró dar media vuelta, regresar a Madrid y criar a su hijo sola. «No», se dijo en voz baja, «se lo debo, a él, a mí, a nuestro hijo». Con una respiración profunda, cruzó la calle y entró al lujoso vestíbulo. Mármol, cristal y maderas nobles creaban un ambiente de opulencia calculada. En el mostrador de recepción, una mujer impecablemente vestida la recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días. Quisiera ver al señor Lancaster», solicitó Sofía, intentando que su voz no traicionara sus nervios. La recepcionista la evaluó rápidamente, notando su atuendo sencillo y su acento extranjero. «¿Tiene cita?» «No, pero es importante. Soy una vieja amiga». La sonrisa de la recepcionista no cambió,
pero sus ojos se endurecieron ligeramente. «El señor Lancaster está muy ocupado. Sin cita previa, me temo que no puedo anunciarla». Sofía insistió, explicando que venía desde España específicamente para verlo. Mencionó Florencia, esperando que eso abriera alguna puerta. Pero la recepcionista, quien secretamente alimentaba esperanzas con el apuesto CEO, se mantuvo inflexible. «Puede dejar su nombre y número, le informaré que estuvo aquí». Derrotada por el momento, Sofía dejó sus datos, consciente de que probablemente terminarían en la papelera. Se instaló en un sofá del vestíbulo, decidida a esperar. Las horas pasaron, ejecutivos y visitantes entraban y salían, pero no había señal de Arthur. Cuando el reloj marcó las 6 de la tarde, un guardia de seguridad se acercó, informándole amablemente que el edificio cerraría pronto para visitantes sin credencial. Con el corazón pesado, Sofía se levantó. «Volveré mañana», prometió más para sí misma que para el guardia. Lo que no sabía era que 20 pisos más arriba, Arthur Lancaster contemplaba la ciudad desde su ventana, perseguido por sueños de ojos verdes y cabellos cobrizos que no podía ubicar en ningún rostro conocido. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el cielo de Nueva York compartiera el desánimo de Sofía. A pesar del cansancio y la decepción del día anterior, se levantó con renovada determinación. Esta vez llegaría más temprano, antes de que el edificio se llenara de ejecutivos y visitantes. «¿Estás segura de que quieres volver hoy?», preguntó Isabela, mientras compartían un rápido desayuno en la habitación. «Podrías intentar contactarlo de otra manera». «Necesito verlo a los ojos cuando se lo diga», respondió Sofía, acariciando inconscientemente su vientre. No es el tipo de noticia que se da por teléfono o correo electrónico. Envuelta en un abrigo que la protegía del frío otoñal, Sofía llegó a Lancaster International poco después de las 7. Para su decepción, la recepcionista del día anterior ya estaba en su puesto, quien la reconoció inmediatamente. «Buenos días», saludó Sofía esforzándose por mantener la cordialidad. «¿El señor Lancaster ya llegó?» «El señor Lancaster generalmente llega a las 8:30», respondió la mujer, su tono profesional apenas ocultando su desdén. «Y como le expliqué ayer sin una cita, esperaré», interrumpió Sofía instalándose nuevamente en el vestíbulo. Las horas pasaron lentamente. Observó el tránsito de personas, imaginando la vida de cada una, un ejercicio que solía hacer cuando traducía novelas. A las 8:15 notó un aumento en la actividad y en la seguridad. Ejecutivos en elegantes trajes comenzaron a llegar, saludando protocolariamente. De pronto, un lujoso vehículo negro se detuvo frente al edificio. El corazón de Sofía dio un vuelco cuando vio a un hombre alto descender, su silueta inconfundible incluso desde la distancia. Arthur Lancaster caminaba con la seguridad de quien posee el mundo, una expresión concentrada en su rostro mientras hablaba por teléfono. Sofía se levantó, sus piernas repentinamente débiles. Atravesó el vestíbulo rápidamente, determinada a interceptarlo antes de que los guardias intervinieran. Sin embargo, cuando intentó acercarse, un hombre de seguridad se interpuso. «Lo siento, señorita, no puede pasar sin identificación». «Por favor», suplicó ella, «necesito hablar con el señor Lancaster. Es urgente». Arthur, que ya se dirigía hacia los ascensores privados, escuchó el alboroto y se giró. Por un instante, sus ojos se cruzaron con los de Sofía a través del vestíbulo. Un extraño escalofrío recorrió su espina dorsal, una sensación de déjà vu que no pudo explicar. «¿Qué sucede?», preguntó a uno de los guardias. «Una mujer insiste en verlo sin cita, señor». Algo en la mirada desesperada de Sofía, en la forma en que lo observaba como si fuera un fantasma, despertó su curiosidad. Con un gesto, indicó a seguridad que la dejaran acercarse. «Señor Lancaster, no creo que sea apropiado», comenzó la recepcionista, que había abandonado su puesto para intervenir. «Está bien, Margaret», respondió él con autoridad. «Un minuto no retrasará demasiado mi agenda». Los guardias se apartaron, permitiendo que Sofía se acercara. Verlo de cerca, después de meses de añoranza y preocupación, fue como recibir un golpe físico. Estaba exactamente igual, y sin embargo, algo era diferente. La miraba sin el calor que había visto en Florencia, sin reconocimiento.
Arthur, susurró ella, sintiendo que su voz podría quebrarse en cualquier momento. Él frunció el ceño, intentando ubicar el rostro que tenía delante. Había algo familiar en esos ojos verdes, en ese cabello cobrizo, pero la conexión se le escapaba. ¿Nos conocemos?, preguntó finalmente. La pregunta cayó como un balde de agua fría sobre Sofía. No estaba fingiendo. Realmente no la recordaba. «Soy Sofía», respondió, su voz apenas audible. «Nos conocimos en Florencia, hace 3 meses». Arthur escrutó su rostro, buscando desesperadamente algún recuerdo. Florencia, Italia, los contratos europeos, pero nada personal emergía de la niebla de su memoria. «Lo siento», dijo finalmente. «Estuve en Florencia por negocios, pero no recuerdo habernos conocido». La expresión de dolor en el rostro de Sofía fue tan evidente que incluso los guardias se sintieron incómodos. Arthur, intrigado y extrañamente perturbado por la reacción de esta desconocida, tomó una decisión impulsiva. «Tengo una reunión ahora, pero podemos hablar después. Deja tus datos con mi asistente y...» «Me usaste», interrumpió Sofía, el dolor convirtiéndose en indignación ante lo que percibía como una cruel estrategia de evasión. «Me dijiste tantas cosas, me hiciste promesas, ¿y ahora finges no conocerme?» Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, provocando murmullos entre los presentes. Arthur, desconcertado y cada vez más consciente del espectáculo que estaban dando, la tomó suavemente del brazo. «Por favor, cálmate. Subamos a mi oficina y hablemos en privado». «No me toques», exclamó ella, retrocediendo. La mezcla de hormonas del embarazo y la angustia acumulada explotaron en un momento de vulnerabilidad. «Estoy embarazada, estoy esperando un hijo tuyo». El vestíbulo entero pareció congelarse. Los murmullos cesaron, reemplazados por un silencio atónito. Arthur se quedó paralizado, el color abandonando su rostro. «¿Qué has dicho?», preguntó, su voz apenas un susurro. Sofía, consciente demasiado tarde de lo que había hecho, miró alrededor. Docenas de ojos los observaban, algunos con sorpresa, otros con mal disimulado interés por el escándalo. «Necesito hablar contigo», dijo finalmente, recobrando parte de su compostura. «En privado». Arthur asintió, su mente trabajando a toda velocidad. Con un gesto indicó a su asistente que cancelara su primera reunión y guió a Sofía hacia el ascensor privado, consciente de las miradas que los seguían. Una vez a solas en el cubículo ascendente, el silencio entre ellos se volvió casi tangible. Sofía intentaba controlar su respiración, arrepentida de su arrebato, pero aliviada de que al menos ahora él la escucharía. Arthur, por su parte, la estudiaba con atención, intentando comprender qué estaba sucediendo. No era inusual que mujeres aparecieran con historias fantasiosas esperando obtener algo de la fortuna Lancaster. Pero había algo en esta mujer, en la sinceridad de su dolor, que le impedía descartarla inmediatamente. Las puertas del ascensor se abrieron directamente en el piso ejecutivo. Arthur la condujo a través de un elegante pasillo hasta una imponente oficina con vistas panorámicas de Manhattan. «Siéntate, por favor», ofreció, señalando un cómodo sofá en la zona de reuniones informales. «¿Puedo ofrecerte algo? ¿Agua, café?» «Agua está bien», respondió Sofía, agradeciendo el momento para recomponerse. Mientras Arthur servía 2 vasos, ella observó la oficina. Minimalista pero elegante, reflejaba poder y sofisticación. En un estante junto al escritorio notó varias fotografías. Arthur con sus padres en alguna ceremonia de premiación, con Liam en lo que parecía un viaje de pesca. Vida sin ella. «Ahora», comenzó Arthur sentándose frente a ella y entregándole el agua, «¿podemos hablar con calma? Dices que nos conocimos en Florencia y que esperas un hijo mío». Su tono no era acusatorio, sino cuidadosamente neutro, lo que de alguna manera resultaba más doloroso para Sofía. «No lo entiendo», respondió ella, los ojos húmedos nuevamente. «¿Cómo puedes no recordarme? Pasamos 2 días juntos. Fue especial». «Estuve en Florencia hace 3 meses por la expansión europea», confirmó Arthur. «Pero no recuerdo haberte conocido. Y créeme, recordaría a alguien como tú». Esas últimas palabras
tan similares a las que había pronunciado en la heladería aquella primera tarde, hicieron que el corazón de Sofía diera un vuelco. ¿Era posible que algo de ese Arthur permaneciera bajo la superficie? ¿Qué recuerdas exactamente de tu viaje?, preguntó. Arthur suspiró pasándose una mano por el cabello, un gesto que ella recordaba bien. Reuniones, contratos, el Ponte Vecchio. No sé, los detalles son borrosos. Sofía se inclinó hacia adelante, decidida a hacerle entender. Arthur, sufriste un accidente al regresar a Nueva York. Estuviste en coma, ¿verdad? Lo leí en las noticias. Arthur la miró con sorpresa. ¿Cómo sabes eso? Te he estado buscando, confesó ella. Cuando no supe más de ti, investigué. El artículo mencionaba un accidente, pero no que habías perdido la memoria. El CEO se levantó, caminando hacia la ventana, su mente conectando puntos que hasta ahora no había considerado. Perdí aproximadamente 6 meses de recuerdos, admitió finalmente. Los médicos dicen que podrían volver con tiempo y estímulos adecuados, o quizás nunca. Sofía sintió una mezcla de alivio y dolor. No la había abandonado deliberadamente. Simplemente no la recordaba. De alguna manera esto era simultáneamente mejor y peor que sus temores. Entonces, ¿no recuerdas nada de lo nuestro?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro en la amplia oficina. Arthur negó con la cabeza, apoyándose en el borde de su escritorio. Lo siento, pero necesito entender. Si lo que dices es cierto, si ese bebé es mío. Lo es, afirmó ella con firmeza. Nunca había estado con nadie antes de ti. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de significado. Cuéntame todo, pidió regresando al sofá. Desde el principio. Durante la siguiente hora, Sofía le narró su encuentro en la heladería, el día en Florencia, la conexión instantánea. Le habló de la villa en las colinas toscanas, del lago escondido donde compartieron confidencias, de sus promesas antes de separarse. Arthur escuchaba buscando alguna chispa de reconocimiento. Había algo en su historia que resonaba con él, como una melodía familiar que no lograba identificar. «Te di mi número», continuó Sofía. «Prometiste llamar apenas llegaras a Nueva York. Cuando no lo hiciste pensé que te había mentido», completó él. «Pero fue el accidente. Mi teléfono se destruyó». Un golpe en la puerta interrumpió su conversación. Su asistente informó que su madre estaba en línea. «Dile que la llamaré en unos minutos». Cuando la asistente se retiró, un silencio incómodo se instaló entre ellos. «¿Qué quieres de mí, Sofía?», preguntó finalmente Arthur. La pregunta la tomó por sorpresa. No se había permitido pensar más allá del momento de encontrarlo. «Honestamente, no lo sé», confesó. «Sentí que merecías saber sobre el bebé. Después de eso...» Su voz se quebró ligeramente. «Necesito tiempo», dijo Arthur. «Lo que me cuentas es difícil de asimilar». Sofía asintió. «Lo entiendo. Pero quiero que sepas que si ese niño es mío, asumiré mi responsabilidad». Las palabras sonaron frías a oídos de Sofía, tan diferentes del hombre apasionado que había conocido. «No vine a buscar tu dinero», aclaró ella. «Vine porque creí que teníamos algo especial». Arthur se sentó junto a ella. «Necesito pruebas, Sofía. No de la paternidad, sino de nuestra historia. ¿No me crees?» «Quiero creer», respondió él. «Pero entiende mi posición. No tengo recuerdos de ti, y apareces con una historia que cambia mi vida completamente». Tras un momento, ella asintió. «Mi diario», dijo. «Escribí sobre ti cada noche desde que nos conocimos, y tengo los boletos de la villa. Es un comienzo. Mientras tanto, ¿dónde te estás quedando?» «En un pequeño hotel en Queens, con mi amiga Isabela». Arthur frunció el ceño. «No es seguro. Me gustaría que te mudaras a uno de los departamentos que la empresa mantiene para visitantes». La oferta la sorprendió. «¿Por qué harías eso?» «Porque aunque no te recuerde, hay algo en ti que me resulta familiar». 2 horas después, Sofía regresaba al hotel donde Isabela la esperaba. Por fin, estaba a punto de llamar a la policía. «Lo siento», respondió Sofía, dejándose caer en la cama. «Ha sido intenso». Le contó todo: el encuentro, la conversación y la oferta de alojamiento. «¿Y te creyó?», preguntó Isabela. «No estoy segura», admitió Sofía. «Quiere pruebas y no puedo culparlo». «¿Y tú?».
¿Le crees que perdió la memoria? Sofía asintió. Deberías haber visto sus ojos. No estaba fingiendo. ¿Y ahora qué? No lo sé. Parte de mí quiere volver a Madrid y olvidar todo esto. Pero otra parte sigue enamorada, completó Isabela, aunque ese Arthur ya no exista. Las palabras golpearon a Sofía con su verdad despiadada. Vamos a aceptar su oferta, decidió Isabela, al menos hasta que sepamos con quién estamos tratando. Mientras tanto, en Lancaster International, Arthur canceló sus reuniones del día. ¿Qué demonios está pasando?, exigió Liam al entrar. El vestíbulo entero está zumbando con rumores sobre una mujer española embarazada. Arthur le indicó que cerrara la puerta. Dice que nos conocimos en Italia. Que el bebé es mío. ¿Y tú le crees? No lo sé. No la recuerdo, pero hay meses enteros que son solo niebla para mí. ¿Cómo es ella?, preguntó finalmente Liam. Hermosa, respondió Arthur sin pensarlo. Pero no es solo eso. Hay algo en ella, una honestidad, una fuerza bajo esa apariencia frágil. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Liam. Suena como alguien que podría haberte interesado. Arthur no respondió, pero la observación resonó en él. Le ofrecí uno de los departamentos corporativos, confesó. Quiero conocerla mejor. Tu madre va a enloquecer, advirtió Liam. Arthur asintió sombrío. No es solo por la empresa, es algo más. Desde el accidente he sentido que perdí algo importante, como si hubiera dejado una parte de mí en algún lugar que no puedo encontrar. ¿Y si ella es la respuesta?, sugirió Liam. ¿Y si lo que has estado buscando es precisamente lo que no puedes recordar? El apartamento que Arthur había puesto a disposición de Sofía e Isabella superaba cualquier expectativa. Ubicado en un elegante edificio cercano a Central Park, contaba con 2 habitaciones, una espaciosa sala con ventanales del piso al techo y una cocina que parecía sacada de una revista de decoración. «Esto es excesivo», murmuró Sofía, recorriendo el espacio con asombro. «Es estratégico», corrigió Isabella, dejando su maleta junto al sofá. «Te quiere cerca y cómoda mientras decide si confía en ti». Sofía no respondió. Las palabras de su amiga resonaban con una verdad incómoda. Para Arthur, ella era esencialmente una extraña, con una historia extraordinaria. El hombre que había conocido en Florencia, el que le había susurrado palabras de amor mientras recorrían las colinas toscanas, existía solo en sus recuerdos. «Deberías descansar», sugirió Isabella, notando el cansancio en el rostro de su amiga. «Ha sido un día intenso», pero el sueño eludía a Sofía. Sentada junto a la ventana, observó las luces de Nueva York mientras acariciaba distraídamente su vientre. En algún lugar de esa ciudad inmensa, Arthur también estaría despierto, quizás contemplando la misma vista, intentando dar sentido a la historia que ella le había contado. «¿Qué haremos si nunca te recuerda?», había preguntado Isabella durante el trayecto. La pregunta seguía sin respuesta, porque la verdad era que Sofía no había planeado más allá de encontrarlo, de decirle la verdad, la posibilidad de que él nunca recuperara esos recuerdos, de que los días que para ella habían sido transformadores fueran para siempre una página en blanco para él. Era demasiado dolorosa para contemplarla. Baku Caprintinche la mañana siguiente, Arthur se despertó sobresaltado, con el eco de un sueño desvaneciéndose rápidamente. Fragmentos de imágenes persistían. Cabello rojizo brillando bajo el sol italiano, una risa que parecía música, el aroma a jazmín. Se incorporó, desorientado. El sueño había sido tan vivido, tan real, que por un momento esperó encontrarla junto a él, pero la cama estaba vacía, como siempre. Era posible que su subconsciente estuviera intentando recuperar los recuerdos perdidos, o simplemente su mente estaba jugando con las historias que Sofía le había contado. Mientras se duchaba, repasó mentalmente el plan para el día. Había programado una reunión con el investigador privado que la empresa utilizaba ocasionalmente para asuntos delicados. No desconfiaba completamente de Sofía, pero necesitaba más que sus palabras para reconstruir esos días perdidos. Al salir del edificio, encontró a su madre esperándolo en la limusina que solían compartir para ir a la oficina. «Buenos días, madre»,
saludó, ocultando su sorpresa. Eleanor rara vez alteraba su rutina sin aviso. No esperaba verte tan temprano. Dadas las circunstancias, consideré apropiado, respondió ella con una sonrisa tensa mientras el vehículo se incorporaba al tráfico. Esa mujer, la española... Sofía, corrigió Arthur automáticamente. Sofía, repitió Eleanor con evidente desagrado. Ha causado quite un espectáculo en la empresa. Arthur suspiró preparándose para el inevitable interrogatorio. Dice que nos conocimos en Italia durante mi último viaje, que pasamos tiempo juntos. Y convenientemente está embarazada, añadió Eleanor, su tono dejando clara su incredulidad. ¿No ves el patrón, Arthur? Una joven extranjera, sin conexiones, sin recursos, de repente aparece reclamando ser la madre de un heredero Lancaster. Las palabras de su madre, aunque duras, tocaban preocupaciones que él mismo había considerado. Y sin embargo, algo en la historia de Sofía resonaba con una verdad que no podía ignorar. He contratado a Bergen para investigar, concedió, refiriéndose al investigador privado. Eleanor asintió momentáneamente apaciguada. Mientras tanto, me gustaría conocerla, añadió sorprendiendo a su hijo. Invítala a cenar esta noche. Tu padre y yo la recibiremos en casa. Arthur la miró con suspicacia. Conocía demasiado bien a Eleanor como para creer que su interés nacía de la buena voluntad. No es un interrogatorio, madre. Si viene, quiero que sea tratada con respeto. Por supuesto, respondió ella con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Solo queremos conocer a la mujer que podría estar llevando al próximo Lancaster. En el departamento prestado, Sofía terminaba de desayunar cuando recibió un mensaje de Arthur preguntando si podía pasar por allí durante el almuerzo. Tenía noticias y además su madre quería invitarla a cenar esa noche. Es una trampa, declaró Isabella, leyendo el mensaje por encima de su hombro. La madre quiere evaluarte, juzgarte, quizás incluso intimidarte para que desaparezcas. O quizás genuinamente quiere conocer a la potencial madre de su nieto, contrarrestó Sofía, aunque sin mucha convicción. Isabella resopló. Eres demasiado ingenua para este mundo, amiga mía. Estos Lancaster no son como nosotras. Su mundo tiene reglas diferentes, y la principal es proteger su imperio. Pese a las advertencias, Sofía respondió afirmativamente. Si quería que Arthur creyera su historia, tenía que estar dispuesta a sumergirse en su mundo, a enfrentar a su familia. Cuando Arthur llegó al mediodía, Sofía se sorprendió al notar que vestía casual, jeans y una simple camisa azul que resaltaba el color de sus ojos. Era una visión más cercana al hombre que había conocido en Florencia que al empresario del día anterior. «Hola», saludó él con una sonrisa tentativa. «¿Puedo pasar?» Sofía asintió, haciéndose a un lado. Isabella, tras un saludo breve, se excusó para ir de compras, dejándolos solos. «Tu amiga no confía en mí», observó Arthur con una media sonrisa. «Te considera responsable de mis noches de llanto», respondió Sofía con honestidad. La expresión de Arthur se ensombreció. «Lo siento, por todo esto, por no recordar». «No es tu culpa», interrumpió ella. «El accidente». «Aún así», insistió él, acercándose un paso. «Anoche no pude dormir pensando en todo lo que me contaste. Y tuve sueños, fragmentos que no puedo ubicar pero que se sienten reales». El corazón de Sofía dio un vuelco. «¿Qué tipo de fragmentos?» Una risa respondió su mirada perdida en recuerdos que no terminaban de formarse. Cabello rojizo bajo el sol, el aroma a jazmín. Sofía contuvo la respiración. «Mi perfume», susurró. «Siempre uso jazmín». Sus miradas se encontraron, una corriente eléctrica pasando entre ellos. Por un instante, pareció que Arthur iba a acercarse más, a tocarla quizás. Pero el momento pasó, y él retrocedió ligeramente. «He estado investigando nuestro supuesto encuentro», dijo cambiando de tema. «Revisé mi agenda, los registros del hotel en Florencia. Efectivamente me alojé allí las fechas que mencionaste». Sofía sintió un destello de esperanza. «¿Ves? No estoy inventando esto. También pedí los registros de las cámaras de seguridad del hotel», continuó él. «Estoy esperando que me los envíen hoy». La idea de ser investigada como si fuera una sospechosa dolía, pero Sofía comprendía su necesidad de pruebas.
¿Y la cena con tu madre?, preguntó cambiando de tema. Arthur suspiró. Insistió en conocerte. Puedo inventar una excusa si prefieres no ir. Sofía negó con la cabeza. Iré. Es tu familia, y si este bebé es tu hijo, también será su nieto. Es mi hijo, corrigió Arthur con una seguridad que la sorprendió. No dudo de eso. Lo que intento reconstruir es nuestra historia. La afirmación, tan directa, tan inesperada, dejó a Sofía sin palabras. ¿Por qué estás tan seguro?, logró preguntar finalmente. Arthur pareció reflexionar sobre la pregunta. Porque aunque no te recuerdo, hay algo en ti que me resulta profundamente familiar, confesó, como si mi cuerpo recordara lo que mi mente ha olvidado. El silencio que siguió estaba cargado de electricidad. Sofía sentía el impulso casi irresistible de acercarse, de tocarlo, de comprobar si ese reconocimiento corporal del que hablaba era mutuo, pero se contuvo. Este Arthur, con sus recuerdos fragmentados, no era el mismo que la había sostenido en sus brazos bajo el cielo italiano. «Te recogeré a las 7», dijo él finalmente, rompiendo el hechizo. «La cena en casa de mis padres tiende a ser formal, pero no te preocupes demasiado por eso». Cuando Arthur se fue, Sofía permaneció inmóvil en medio de la sala, su corazón latiendo con renovada esperanza. Quizás, después de todo, no todo estaba perdido. Quizás Arthur estaba encontrando su camino de regreso a ella, un fragmento de memoria a la vez. En su oficina, Liam encontró a Arthur contemplando pensativamente una serie de fotografías desplegadas sobre su escritorio. ¿Son las imágenes del hotel?, preguntó acercándose para observar mejor. Arthur asintió. Llegaron hace una hora. Las fotografías, capturadas por las cámaras de seguridad del hotel en Florencia, mostraban inequívocamente a Arthur y Sofía caminando juntos por el vestíbulo, compartiendo sonrisas cómplices, saliendo del hotel rumbo a lo que ella había descrito como su día en las colinas toscanas. «Entonces es verdad», comentó Liam, «realmente la conociste allí». «Eso parece», murmuró Arthur, su dedo trazando suavemente el contorno de una imagen donde sonreía a Sofía de una manera que no recordaba haber sonreído jamás. «Pero hay algo más que no te he contado». Su amigo levantó una ceja, intrigado. «Esta mañana recibí el informe médico completo del accidente», continuó Arthur. «Los médicos encontraron algo en mi bolsillo cuando me ingresaron. Un pequeño papel arrugado con un número de teléfono y un nombre. Sofía». Liam silbó por lo bajo. «Eso es la última cosa que debí haber mirado antes del accidente», completó Arthur. «Estaba componiendo un mensaje para ella cuando el coche me atropelló». La revelación caía sobre ellos con todo su peso. No solo había conocido a Sofía, sino que sus últimos pensamientos conscientes habían sido para ella. «¿Se lo has dicho?», preguntó Liam. Arthur negó con la cabeza. «Aún no. Quiero estar seguro de todo antes de darle esperanzas». Pero la verdad era que el propio Arthur comenzaba a albergar esperanzas. Esperanzas de que los fragmentos de sus sueños, las sensaciones inexplicables que sentía cerca de ella, fueran el inicio de algo más profundo regresando a su conciencia. Esperanzas de que quizás la vida le estaba dando una segunda oportunidad de conocer a la mujer que, al parecer, había transformado su mundo en solo 2 días. A las 7 en punto, Sofía esperaba en el vestíbulo del edificio. El vestido azul que Isabela había insistido en comprar esa tarde se ajustaba perfectamente a su figura, disimulando su apenas perceptible embarazo. Su cabello cobrizo caía en suaves ondas sobre sus hombros. Cuando el auto de Arthur se detuvo frente al edificio, sintió una oleada de nervios. No era solo la perspectiva de conocer a los Lancaster lo que la inquietaba, sino la incertidumbre de su propia situación. «Estás hermosa», dijo Arthur, recuperándose de su momentánea parálisis al verla. «Gracias», respondió ella sonrojándose. «Isabela insistió en que debía impresionar a tu familia». «Mi familia es difícil de impresionar», admitió Arthur mientras le abría la puerta del coche. «Pero tú lo conseguirías con cualquier atuendo». Durante el trayecto, Arthur le contó sobre las grabaciones de seguridad del hotel en Florencia. Nos vi, juntos», comentó. «Parecíamos felices».
Había una conexión visible entre nosotros, incluso en esas borrosas imágenes. El corazón de Sofía dio un vuelco. Era la primera confirmación de que Arthur comenzaba a creer en su historia compartida. La mansión Lancaster apareció ante ellos, una impresionante estructura neoclásica con columnas blancas y amplios jardines. «Vaya», murmuró Sofía, «es como un museo». «A veces se siente así», respondió él, frío, formal, lleno de objetos valiosos que no se pueden tocar. Eleanor Lancaster los recibió en lo alto de la escalera principal. A sus 60 años seguía siendo hermosa, con los mismos ojos azules que su hijo había heredado. «Arthur, querido, y debe ser Sofía», saludó con educada frialdad. William Lancaster, un hombre de aspecto distinguido y ojos amables, recibió a Sofía con más calidez que su esposa. Durante la cena, Eleanor inició su interrogatorio. «Dinos, Sofía, ¿cómo exactamente conociste a mi hijo en Florencia?» Sofía relató su encuentro en la heladería con honestidad, mientras Arthur tensaba la mandíbula ante el tono de su madre. «Qué coincidencia tan afortunada», comentó Eleanor con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, y en solo 2 días desarrollaron un vínculo tan profundo. «No planeé enamorarme de su hijo», respondió Sofía con firmeza. «Como él no planeó perder la memoria del tiempo que compartimos». El interrogatorio continuó con preguntas sobre su familia y sus intenciones. «¿Y cómo planeas mantener a tu hijo?», presionó Eleanor. «Porque asumo que no esperas que Arthur simplemente te mantenga». «Tengo mi profesión», respondió Sofía con dignidad. «He mantenido mi independencia desde los 18 años. No busco la fortuna de su hijo, solo creí que merecía saber que será padre». William dirigió la conversación hacia temas más ligeros durante el postre. Cuando terminaron, Arthur sugirió mostrarle a Sofía los jardines. Bajo la luz plateada de la luna, rodeados por el aroma de las rosas, Arthur se acercó a ella. «Eres extraordinaria. ¿Lo sabías?», susurró. «La forma en que manejaste todo esto». Por un instante pareció que iba a besarla. Sofía contuvo la respiración, pero Arthur finalmente retrocedió. «Debería llevarte a casa», dijo. «Ha sido una noche larga». Durante el viaje de regreso, evitaron mencionar lo que casi había ocurrido. Al llegar al edificio, Arthur sacó un pequeño papel arrugado de su bolsillo. «Los médicos encontraron esto conmigo después del accidente. Estaba escribiéndote cuando ocurrió». Era una nota con su nombre y número, manchada con lo que parecía ser sangre. «Estoy recordando, Sofía», confesó él. «No todo, pero hay fragmentos. Y cuando estoy contigo, se sienten más fuertes, más reales». Con una sonrisa temblorosa, Sofía tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él en un gesto que se sentía simultáneamente nuevo y familiar. Lo que ninguno sabía era que, en ese momento, Eleanor Lancaster iniciaba una serie de llamadas que amenazarían con destruir la frágil esperanza que acababan de encontrar. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como un presagio de las dificultades que se avecinaban. Sofía despertó con una sonrisa. Sus pensamientos aún en la noche anterior, en la confesión de Arthur, en el contacto de sus dedos entrelazados. Por primera vez en meses, la esperanza florecía en su corazón. «Pareces feliz», comentó Isabella, sirviéndole un té mientras se sentaba frente a ella en la pequeña mesa del desayuno. «También fue la cena con los Lancaster». «La madre fue exactamente como esperabas», admitió Sofía. «Pero Arthur, creo que está recordando, Isa. Me mostró una nota con mi número que llevaba cuando tuvo el accidente». Isabella la observó con una mezcla de alegría y preocupación. «Ten cuidado, cariño. No quiero verte ilusionada y luego destrozada otra vez». Sofía asintió, comprendiendo la preocupación de su amiga. Pero algo había cambiado. La mirada de Arthur, la forma en que casi la había besado en el jardín, no eran imaginaciones suyas. Su teléfono sonó con un mensaje. Era Arthur, preguntando si podía pasar por el apartamento esa tarde. Tenía algo importante que mostrarle. Mientras tanto, en el edificio Lancaster, Arthur se encontraba en el despacho de su padre. William Lancaster revisaba unos documentos cuando su hijo entró con expresión determinada. «Necesito hablar contigo, padre, sobre Sofía»,
William dejó los papeles a un lado, prestándole toda su atención. «Te escucho. Creo que dice la verdad», comenzó Arthur. «He estado recibiendo fragmentos de recuerdos, sensaciones, y además encontré esto». Le mostró a su padre las fotografías del hotel, la nota manchada y un nuevo descubrimiento. Reservaciones a su nombre en la villa toscana que Sofía había mencionado. «Parece bastante convincente», concedió William, estudiando las evidencias. «¿Se lo has mostrado a tu madre?». Arthur negó con la cabeza. «Sabes cómo es. Ya ha decidido que Sofía es una cazafortunas y nada la hará cambiar de opinión». «No subestimes a tu madre», respondió William con una leve sonrisa. «Es protectora, sí, pero también quiere tu felicidad. Dale tiempo». Lo que ninguno de ellos sabía era que Eleanor Lancaster ya había puesto en marcha su plan. En ese preciso momento, Victoria Thompson, la hija del mayor accionista de Lancaster International y eterna candidata a esposa perfecta según Eleanor, entraba al edificio para una casual visita a Arthur. Victoria era el epítome de lo que Eleanor consideraba adecuado. Educada en las mejores instituciones, de familia prominente, conocedora de las reglas no escritas de la alta sociedad. Sofía, con su origen modesto y su independencia, representaba todo lo contrario. Cuando Arthur regresó a su oficina, se sorprendió al encontrar a Victoria cómodamente instalada en su sofá. «Victoria», saludó, ocultando su desconcierto. «No esperaba verte hoy». «Tu madre mencionó que has estado bajo mucha presión», respondió ella, acercándose con una sonrisa ensayada. «Pensé en invitarte a almorzar, como en los viejos tiempos». Arthur reprimió un suspiro. Era evidente la mano de su madre en esta visita sorpresa. «Lo siento, pero tengo planes para esta tarde». La decepción de Victoria fue brevemente visible antes de ser reemplazada por su habitual compostura. «Quizás mañana entonces. Tu madre ha organizado una pequeña reunión y espera que ambos asistamos». «Lo pensaré», respondió Arthur, acompañándola cortésmente hasta la puerta. Apenas Victoria salió, Liam entró en su oficina sin anunciarse, una expresión preocupada en su rostro. «Tenemos un problema», anunció cerrando la puerta tras de sí. «Tu madre ha contratado a otro investigador privado para indagar sobre Sofía. No confía en Bergen». Arthur sintió que la ira crecía en su interior. «¿Cómo lo sabes?» «Mi asistente la escuchó hablar por teléfono. Parece que quiere encontrar algo, cualquier cosa que desacredite a Sofía». «No encontrará nada», afirmó Arthur con confianza. «Sofía es exactamente quien dice ser». Liam lo miró con seriedad. «Todos tenemos secretos, Arthur. Todos tenemos partes de nuestro pasado que preferimos mantener privadas. No subestimes la determinación de Eleanor Lancaster». Las palabras de su amigo resonaron en Arthur durante el resto de la mañana. Para el mediodía, su inquietud lo llevó a cancelar sus reuniones restantes y dirigirse al apartamento de Sofía antes de lo previsto. Sofía abrió la puerta sorprendida por su llegada anticipada. «Arthur, no te esperaba tan temprano». «Lo sé, perdona», respondió él, su expresión tensa. «¿Podemos hablar? A solas». Isabella, quien estaba preparando el almuerzo, captó la indirecta y se excusó para salir a hacer compras. «¿Sucede algo?», preguntó Sofía una vez que quedaron solos. Arthur respiró profundamente. «Mi madre ha contratado a un investigador para indagar sobre ti. Está buscando algo para desacreditarte». La noticia, aunque no completamente inesperada, cayó como un peso sobre Sofía. «¿Qué cree que encontrará?» «No lo sé», admitió Arthur paseándose por la sala, «pero quiero que sepas que nada de lo que descubra cambiará lo que estoy sintiendo, lo que estoy recordando». Sofía lo miró, conmovida por la intensidad de sus palabras. «No tengo nada que ocultar, Arthur. Mi vida ha sido simple, a veces dolorosamente simple». Él se acercó, tomando sus manos entre las suyas. «Vine antes porque quería mostrarte algo que encontré esta mañana». De su bolsillo sacó un pequeño objeto envuelto en terciopelo. Al desenvolverlo, Sofía contuvo el aliento. Era un delicado collar con un colgante de plata en forma de estrella. «Lo compré en Florencia», explicó Arthur, su voz temblando ligeramente. «Estaba en la caja fuerte de mi apartamento, con el recibo de una joyería en el Ponte Vecchio. La fecha coincide con nuestro último día juntos».
Sofía lo recordaba perfectamente. Habían pasado frente a esa tienda, y ella había admirado ese mismo colgante en el escaparate. «Ibas a enviármelo», susurró, las lágrimas asomando a sus ojos. «Dijiste que las estrellas te recordarían a mí». Arthur la miró con asombro. «¿Cómo podrías saber eso? A menos que realmente ocurriera», completó ella. «A menos que todo lo que te he contado sea verdad». El momento quedó suspendido entre ellos, cargado de emociones contenidas. Lentamente, Arthur acercó su mano al rostro de Sofía, acariciando suavemente su mejilla. «Estoy recordando», confesó, su voz apenas un susurro. «No todo de una vez, pero fragmentos. Tu risa bajo el sol toscano, el aroma de tu perfume, la forma en que tus ojos brillan cuando hablas de los libros que amas». Sofía sentía que su corazón podría estallar de alegría y miedo a partes iguales. Arthur estaba tan cerca, sus ojos azules fijos en los suyos, que casi podía sentir el calor de su respiración. Esta vez no hubo duda. Arthur se inclinó, cerrando la distancia entre ellos, y la besó. Un beso suave al principio, casi tentativo, que rápidamente se transformó en algo más profundo, más urgente, como si intentara recuperar todo el tiempo perdido. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando agitadamente, Arthur apoyó su frente contra la de ella. «Te encontré», susurró. «No sé cómo pude olvidarte, pero te encontré de nuevo». El sonido del teléfono de Arthur rompió el hechizo del momento. Con reluctancia se apartó para contestar. Mientras escuchaba, su expresión se transformó en una máscara de preocupación. «¿Cuándo?», preguntó tensamente. «Estaré allí en 20 minutos». Al colgar, Sofía lo miró interrogante. «Era Liam», explicó Arthur, su voz grave. «El investigador de mi madre ha presentado su informe. Está convocando una reunión familiar de emergencia». «¿Qué crees que haya encontrado?», preguntó Sofía, el miedo instalándose en su pecho. Arthur tomó su rostro entre sus manos, su mirada intensa. «No importa lo que diga. Sé quién eres, Sofía. Estoy empezando a recordar lo que sentí por ti en Italia, y lo que siento ahora es igual de real». Con un último beso, se dirigió a la puerta, dejándola con una mezcla de esperanza y temor. La tormenta que había estado formándose desde su llegada a Nueva York finalmente parecía a punto de desatarse. La mansión Lancaster estaba inusualmente silenciosa cuando Arthur llegó. El mayordomo lo condujo al estudio de su padre, donde Eleanor y William lo esperaban con expresiones graves. Sobre el escritorio descansaba una carpeta con el logotipo de la agencia de investigación. «¿Qué es esto?», exigió Arthur. «Una intervención familiar». Eleanor se mantuvo impasible. «Siéntate, hay asuntos que debemos discutir». «Si es sobre Sofía, no hay nada que discutir», respondió, manteniéndose de pie. «He encontrado suficientes pruebas que confirman su historia». «¿Pruebas?», Eleanor enarcó una ceja. «Unas cuantas imágenes borrosas, un número de teléfono». «El collar», intervino Arthur. «Encontré el collar que compré para ella en Florencia». Ella lo describió perfectamente. Incluso recordó mis palabras exactas. William miró a su hijo con interés. «Eso es significativo». «Es una coincidencia», desestimó Eleanor, aunque con menos convicción. «¿Por qué es tan difícil aceptar que podría estar diciendo la verdad?», cuestionó Arthur. «¿Que podría haberme enamorado fuera de tus planes perfectamente trazados?» Eleanor pareció herida. «Solo quiero protegerte». William intervino. «Revisemos lo que el investigador ha encontrado». Eleanor abrió la carpeta y leyó. «Sofía Martínez, 27 años, huérfana a los 17, trabaja como traductora literaria freelance». Hasta ahora, todo coincidía con lo que Sofía había contado. «Lo interesante», continuó Eleanor, «es que Sofía tuvo contacto previo con Lancaster International. Hace un año solicitó traducir el último libro de memorias de tu padre». «¿Y eso qué tiene de sospechoso?», preguntó Arthur. «Que nunca lo mencionó», respondió Eleanor. «Además, durante su estancia en Italia estuvo en Roma 2 días antes, donde están nuestras oficinas europeas». «Estás construyendo una conspiración basada en circunstancias inocentes», intervino William. Arthur se levantó. «Voy a preguntarle a Sofía directamente. Confío en que tendrá explicaciones razonables». «¿Confías en ella después de unas pocas semanas?».
cuestionó Eleanor. La conocí en Italia, madre, respondió Arthur con firmeza. Cada día recuerdo más detalles. Y sí, confío en ella más que en las insinuaciones de un investigador. Sin esperar respuesta, Arthur salió del estudio. En el apartamento, Sofía esperaba con ansiedad. El timbre sonó, y al abrir, se encontró con Liam Beaumont. Eleanor encontró algo, explicó tras entrar. Está usando tu solicitud para traducir el libro de William y tu visita a Roma contra ti. Sofía palideció. Necesito hablar con Arthur, explicarle todo. Isabela intervino. Todo tiene una explicación lógica. Por supuesto, respondió Sofía. Solicité ese trabajo porque necesitaba el dinero, y estuve en Roma porque era parte de mi itinerario. Nunca visité las oficinas Lancaster. El teléfono de Sofía sonó. Era Arthur, esperándola en el vestíbulo. Mientras Sofía bajaba, Isabela y Liam quedaron en un extraño silencio. Gracias por advertirnos, dijo finalmente Isabela. Liam sonrió. Todo por la familia. En el vestíbulo, Arthur esperaba con expresión tensa. Al ver a Sofía, su rostro se suavizó. Mi madre piensa que todo esto es una estrategia para acercarte a la familia Lancaster, comenzó. Es ridículo, respondió Sofía. Solicité traducir el libro de tu padre como un trabajo más. Ni siquiera sabía que era tu padre hasta que mencionaste tu apellido en Florencia. ¿Y Roma? Parte de mi itinerario. Nunca visité vuestras oficinas. Te creo, dijo Arthur. Cada vez recuerdo más cosas. Esta mañana, cuando te besé, fue como si una puerta se abriera en mi mente. Sofía sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Arthur tomó su rostro entre sus manos. Mi madre puede buscar todo lo que quiera. Nada cambiará lo que siento, lo que estoy recordando. Y allí, bajo el cielo atardecido de Nueva York, volvió a besarla. Un beso que sabía a promesas y segundas oportunidades. Lo que no notaron fue la figura elegante que los observaba desde la acera de enfrente. Eleanor Lancaster, contemplando la escena, sentía por primera vez la duda instalarse en su determinación, porque incluso ella podía reconocer la autenticidad del amor cuando lo veía frente a sus ojos. Un fuerte aguacero caía sobre Nueva York cuando Arthur despertó sobresaltado. La pesadilla había sido tan vívida que le tomó varios segundos orientarse. En su sueño, revivía el accidente, pero esta vez recordó algo nuevo, el mensaje que estaba escribiendo para Sofía. Acabo de aterrizar en Nueva York. No puedo dejar de pensar en ti, Sofía, estos 2 días. Con el corazón acelerado, tomó su teléfono y escribió. Estoy recordando todo, pieza por pieza. Te veo en unas horas. La respuesta llegó casi inmediatamente. Yo también estoy despierta. El bebé decidió que es hora de practicar ballet. Arthur sonrió y llamó. La voz de Sofía lo envolvió como una caricia. ¿Otra pesadilla?, preguntó ella. Sí, pero esta vez recordé algo importante, respondió, contándole sobre el mensaje. Siempre me pregunté qué querías decirme, confesó Sofía. Pasé meses imaginando posibilidades. ¿Cuál era la más hermosa?, preguntó Arthur. Que me amabas, que lo que compartimos en Florencia significaba tanto para ti como para mí. Creo que eso es exactamente lo que iba a decirte, admitió Arthur, porque es lo que siento ahora, aun cuando partes de mi memoria siguen borrosas. Tracy Purbusansi en la mañana trajo consigo cielos despejados. Sofía esperaba a Arthur en un pequeño café, alejado del bullicio de Manhattan. Lo vio llegar, atrayendo miradas a su paso, pero sus ojos estaban fijos en ella. «Buenos días», saludó, besándola suavemente antes de sentarse. «¿Cómo te sientes?», preguntó él. «Bien. El bebé estuvo tranquilo después de nuestra llamada, como si tu voz lo calmara». Arthur extendió su mano sobre la mesa, entrelazando sus dedos con los de ella. «Tengo algo que mostrarte», dijo, sacando un pequeño cuaderno. «Comencé a escribir todo lo que recuerdo de Italia. Pensé que podrías ayudarme a completar los espacios en blanco». Sofía hojeó el cuaderno emocionada. Las páginas estaban llenas de apuntes. La heladería, el Ponte Vecchio, la villa en las colinas, conversaciones bajo las estrellas. «Recordaste la canción», observó ella, señalando una nota sobre un músico callejero. «Cada día recuerdo más.
dijo Arthur. A veces detalles insignificantes, otras veces cosas importantes. Lo que sentí cuando me dijiste que nunca habías estado con nadie antes. Su conversación continuó durante horas, reconstruyendo juntos su breve pero intensa historia. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente Sofía. Tu madre sigue convencida de que soy una oportunista, y yo volveré eventualmente a Madrid. Mi madre tendrá que aceptar mis decisiones, respondió Arthur, y en cuanto a Madrid, podría solicitar una transferencia a nuestras oficinas europeas. ¿Harías eso?, preguntó Sofía sorprendida. ¿Dejarías Nueva York por mí? Por ti, por nuestro hijo, por la vida que podríamos construir juntos, respondió Arthur. Además, Europa siempre me ha atraído más que Nueva York. El teléfono de Arthur interrumpió. Era Eleanor. ¿Qué tan grave es?, preguntó preocupado. Entiendo. Estaré allí en una hora. Al colgar miró a Sofía. Mi padre ha tenido un episodio cardíaco. Está estable, pero... Ve, dijo ella inmediatamente. Tu familia te necesita. ¿Vendrías conmigo?, pidió Arthur. Me gustaría que estuvieras a mi lado. Pues en el hospital encontraron a Eleanor en la sala de espera. Sus ojos se estrecharon al ver a Sofía, pero se abstuvo de comentarios. Está descansando, informó a Arthur. Los médicos dicen que con medicación y cambios en su estilo de vida debería recuperarse. Cuando Arthur fue a ver a su padre, el silencio entre las dos mujeres se volvió casi tangible. No esperaba verte aquí, dijo finalmente Eleanor. Arthur me pidió que viniera, respondió Sofía simplemente. Eleanor la estudió detenidamente. Realmente lo tienes cautivado. No se trata de tener a nadie cautivado, señora Lancaster. Se trata de amor, algo que no se puede fingir. La máscara de Eleanor vaciló, revelando a una mujer preocupada. Mi esposo es todo para mí, confesó. Lo único que siempre quisimos fue darle a nuestro hijo la mejor vida posible. Entiendo que quiera protegerlo, respondió Sofía. Es lo que hacen las madres. Pero Arthur no necesita que lo proteja de mí. Eleanor la miró largamente, como si la viera realmente por primera vez. William piensa que eres buena para él, admitió. Dice que ve algo en ti que le recuerda a mí cuando era joven. La misma determinación. No pediré disculpas por intentar proteger a mi familia, continuó Eleanor, pero quizás me equivoqué contigo. Arthur regresó en ese momento. Está despierto y hablando. De hecho, quiere ver a Sofía. La sorpresa fue evidente en ambas mujeres. Con una última mirada de entendimiento, Sofía siguió a Arthur hacia la habitación donde William recuperaba fuerzas. Sofía entró tímidamente en la habitación del hospital. William Lancaster, pálido pero alerta, le sonrió desde la cama. A pesar de su estado, mantenía un aire de dignidad que recordaba a Arthur. Así que tú eres la joven que ha puesto nuestra vida patas arriba, dijo con un tono cálido que contradecía sus palabras. Señor Lancaster, lamento las circunstancias. William, por favor, interrumpió amablemente. Y no te disculpes. A veces necesitamos una sacudida para ver lo que está frente a nosotros. Se sentó junto a la cama mientras Arthur observaba desde la puerta. Eleanor me contó sobre Italia, sobre la memoria de Arthur, continuó William. ¿Sabes? Nosotros también tuvimos nuestro momento de locura. Eleanor abandonó a su prometido para fugarse conmigo. La revelación sorprendió a Sofía. Era difícil imaginar a la elegante Eleanor Lancaster en un acto tan impulsivo. El amor verdadero rara vez sigue un camino convencional, añadió William, mirando hacia Arthur. Mi hijo parece haberlo encontrado, aunque temporalmente lo olvidara. Arthur se acercó, tomando la mano de Sofía. Papá, yo... Un golpe en la puerta interrumpió. Era el médico, indicando que William necesitaba descansar. Al salir, Eleanor los esperaba. Su expresión, generalmente impenetrable, mostraba signos de agotamiento. Arthur, los médicos quieren hablar contigo sobre los cuidados de tu padre, dijo, y luego sorprendentemente añadió, Sofía, ¿me acompañarías a tomar un café? En la cafetería del hospital, un silencio incómodo se instaló entre ellas hasta que Eleanor habló. William siempre ha sido mejor que yo para ver el corazón de las personas, confesó. Si él ve bondad en ti, debe existir. Solo quiero lo mejor para Arthur y nuestro hijo,
respondió Sofía sinceramente. Eleanor asintió lentamente. Eso parece, y aunque me cueste admitirlo, Arthur parece diferente contigo, más vivo. Mientras regresaban, encontraron a Arthur en el pasillo con una expresión extraña, como si acabara de despertar de un sueño. «Arthur», preguntó Sofía preocupada. «Te recuerdo», susurró él, su voz temblorosa de emoción. «No fragmentos, sino todo, la heladería, la villa, el lago, cada momento». «¿Qué?», preguntó Sofía, apenas atreviéndose a creer. «El doctor dijo que a veces un shock emocional puede desbloquear recuerdos perdidos», explicó Arthur tomando sus manos. «Ver a mi padre así, escucharlo hablar de nosotros, fue como si la última pieza encajara». Eleanor observaba la escena, su expresión indescifrable. «Te amé desde el momento en que me enfrentaste en esa fila en Florencia», continuó Arthur, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «Y te sigo amando ahora». Sofía sintió que el mundo se detenía. Arthur. Él la atrajo hacia sí, besándola con una intensidad que hablaba de recuerdos recuperados y promesas renovadas. Cuando se separaron, Arthur se volvió hacia su madre. «La amo, madre, y vamos a formar una familia, con o sin tu bendición». Eleanor los miró largamente, su rostro suavizándose imperceptiblemente. «William siempre tuvo razón», dijo finalmente. «Me recuerdas a mí misma, Sofía. Quizás demasiado». Era lo más cercano a una aceptación que podían esperar por ahora. Y para Sofía, mientras se refugiaba en los brazos de Arthur, era suficiente. El camino había sido difícil, lleno de obstáculos que parecían insuperables, pero ahora, con Arthur recuperando sus memorias y una frágil paz estableciéndose con su familia, por fin podían vislumbrar un futuro juntos. Un futuro que, apenas unos meses atrás, parecía tan imposible como olvidar el amor verdadero. 3 semanas después del episodio cardíaco de William, la vida había comenzado a encontrar un nuevo ritmo. La mansión Lancaster, antes un símbolo de intimidación para Sofía, ahora la recibía para la cena dominical, una tradición familiar que Arthur había insistido en mantener durante la recuperación de su padre. «¿Estás seguro de que es buena idea?», preguntó Sofía mientras Arthur conducía. Su vientre, ahora visiblemente redondeado en su 5º mes de embarazo, parecía recordarle constantemente todo lo que había cambiado desde aquel encuentro en Florencia. «Mi padre quiere verte», respondió Arthur tomando su mano. «Y mi madre, bueno, está intentándolo». Era cierto. Eleanor Lancaster había comenzado una cautelosa aproximación. Primero, enviando flores al apartamento tras la recuperación de memoria de Arthur. Luego, con llamadas breves pero cordiales para preguntar por el embarazo. William los recibió en el jardín, donde había insistido en tomar el aire a pesar de las objeciones de su médico y su esposa. Su recuperación progresaba bien, aunque la experiencia lo había cambiado. Había una nueva suavidad en sus ojos cuando miraba a su familia. «Ah, los jóvenes enamorados», saludó, extendiendo sus brazos para recibir a Sofía. «Y mi futuro nieto». Eleanor apareció detrás de él, sobria y elegante como siempre, pero con una tensión menos evidente en sus hombros. «Sofía», saludó con un asentimiento. «Arthur, justo a tiempo para el té». La tarde transcurrió con una armonía que habría parecido imposible semanas atrás. William compartió historias de los primeros días de la empresa y, para sorpresa de todos, Eleanor habló de España, donde había estudiado brevemente en su juventud. «Siempre quise volver», confesó mirando a Sofía. «Madrid tiene una energía especial». Era una pequeña concesión, pero significativa, una invitación indirecta a compartir un pedazo de su mundo. Mientras las mujeres conversaban, Arthur se acercó a su padre. «Tengo algo que contarte», murmuró, sus ojos brillantes de emoción. «He hablado con la junta directiva. Están de acuerdo en abrir una nueva división en Madrid para expandir nuestra presencia en el mercado europeo». William lo miró con comprensión. «Y supongo que necesitarán a alguien competente para dirigirla». Arthur asintió. «Partiríamos después del nacimiento del bebé. Sofía aún no lo sabe». «Una nueva vida», comentó William, observando a Eleanor y Sofía enfrascadas en una conversación sobre literatura española. «Para todos nosotros». Más tarde,
Mientras conducía de regreso al apartamento, Arthur notó la sonrisa tranquila de Sofía. «Pareces feliz», comentó. «Lo estoy», respondió ella. «Por primera vez desde que llegué a Nueva York, siento que todo estará bien». Arthur detuvo el coche junto al río Hudson, donde las luces de la ciudad se reflejaban en el agua como estrellas caídas. «Tengo algo para ti», dijo sacando una pequeña caja de terciopelo. Dentro, el collar de estrella que había comprado en Florencia brillaba suavemente. «Arthur, debí dártelo hace meses», dijo, colocándolo alrededor de su cuello. «Pero creo que ahora es el momento perfecto, cuando todo finalmente está en su lugar». Mientras el colgante descansaba sobre su pecho, Sofía sintió que un ciclo se cerraba. El viaje había sido largo, doloroso a veces, pero había llevado a ambos exactamente donde debían estar, juntos, con un futuro por delante que ninguno de los dos habría imaginado aquel día en la heladería de Florencia. Un llanto suave pero insistente rompió el silencio de la habitación. Sofía abrió los ojos, momentáneamente desorientada por el cansancio, antes de que una sonrisa se dibujara en su rostro. A su lado, Arthur ya se había incorporado. «Yo iré», susurró, besando su frente antes de dirigirse a la cuna cercana. Desde la cama, Sofía observó cómo Arthur tomaba en brazos a su hijo de apenas 2 meses. William Arthur Lancaster Martínez, nombrado en honor a su abuelo, tenía los ojos azules de su padre y lo que prometía ser el cabello cobrizo de su madre. «Shh, pequeño», murmuró Arthur, meciéndolo con una ternura que aún sorprendía a Sofía. «Mamá necesita descansar». La escena parecía sacada de un sueño. El apartamento en Madrid, con vistas al Parque del Retiro, bañado por la luz temprana del amanecer. Su pequeña familia, finalmente unida después de tantas dificultades. La vida que había reconstruido, entrelazando los hilos de su pasado y su presente. El teléfono vibró suavemente en la mesita de noche. Un mensaje de Isabela. «¿Todo listo para la cena de esta noche?» Sofía sonrió. Isabela y Liam llegarían de Nueva York por la tarde, una visita que había estado planeando durante semanas. Lo que había comenzado como una tensa rivalidad entre ellos se había transformado sorprendentemente en algo más profundo tras su tiempo juntos en Nueva York durante la crisis con Arthur. «¿En qué piensas?», preguntó Arthur, que ahora se sentaba junto a ella con el bebé dormido nuevamente en sus brazos. «En lo mucho que ha cambiado todo en un año», respondió ella, acariciando la mejilla de su hijo. «A veces aún me cuesta creer que todo esto es real». Arthur asintió, entendiendo perfectamente. El camino hasta este momento había estado lleno de obstáculos que parecían insuperables. La pérdida de memoria, la desconfianza, el rechazo familiar, las dudas. Cada paso había sido una prueba para su amor. «Te prometí encontrarte de nuevo», dijo Arthur, recordando aquella última noche en Florencia. «Aunque tardé más de lo previsto». Sofía entrelazó sus dedos con los de él, sintiendo el peso cálido del anillo de bodas que ahora adornaba su mano. Se habían casado en una ceremonia íntima 3 meses después del nacimiento de William, con Eleanor y William Lancaster, sentados en primera fila junto a Isabela. «Valió la pena la espera», respondió ella. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Eleanor, enviando una foto de los preparativos para su próxima visita a Madrid. La transformación de su suegra había sido quizás el cambio más sorprendente. El nacimiento de su nieto había derretido sus últimas reservas. Arthur depositó suavemente al bebé en la cuna y regresó junto a Sofía, abrazándola por detrás mientras contemplaban el amanecer sobre Madrid. «¿Te arrepientes?», preguntó ella suavemente. «¿De dejar Nueva York, la sede principal de la empresa?» «Ni por un segundo», interrumpió él. «Mi hogar está donde estás tú y William». La oficina de Madrid había prosperado bajo su dirección, superando todas las expectativas. Pero ambos sabían que el verdadero éxito no se medía en contratos o beneficios, sino en los momentos compartidos, en las pequeñas alegrías cotidianas, en la familia que habían formado contra todo pronóstico. Mientras el sol ascendía completamente sobre los tejados de Madrid, Sofía recostó su cabeza en el hombro de Arthur, agradecida por cada obstáculo que los había llevado a este momento. Porque a veces, como había descubierto,
El destino tiene formas extrañas de conducirnos exactamente donde debemos estar. En una heladería de Florencia, en un hospital de Nueva York, o en un apartamento en Madrid mirando el amanecer. Siempre, inevitablemente, el uno junto al otro. Pero esta historia no termina aquí, porque, mientras Sofía y Arthur construyen su felicidad, dos almas que parecían opuestas están a punto de descubrir que el amor puede surgir donde menos se espera. En la próxima historia, conocerás el inesperado y apasionante romance de Isabella y Liam, una historia marcada por desafíos, segundas oportunidades y una conexión que ninguno de los dos imaginó. Mañana publicaré la historia de Isabella y Liam. No te la pierdas. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias